Pues bueno, estamos de vuelta con la segunda parte de la vida de María. Y sin más preámbulo, vamos a la historia. Algo que se me olvidó comentarles la vez pasada es que los primeros años de la infancia de Jesús y por lo tanto esos años de su familia, incluyendo a María, lo pasaron fuera de su país. Acordémonos que estaban siendo perseguidos por Herodes, que quería matar a todos los niños porque sabía que el Mesías, que el Rey de Reyes, había nacido y tenía miedo de que le quitara su puesto. Por lo que María, José y el niño Jesús tienen que huir a Egipto. Todos los primeros años de la infancia de Jesús los pasó en Egipto, en una tierra lejana a la suya, en una cultura distinta a la suya, una religión distinta a la suya, en la cual obviamente pues se tenía que adaptar. Al morir Herodes, pues estos regresan a su tierra, a su país. Y otra cosa también que se me olvidó decirles, durante la infancia de Jesús, María, como todas las mujeres de su tiempo, recordemos que estamos hablando de una época un poquito, pues no tan feminista como hoy en día. María se dedicaba a los labores del hogar y pues eran mantenidos por el trabajo de San José. ¿A qué se dedicaba él? Pues muchos dicen que carpintero. No es del todo cierto. La traducción correcta de la palabra original no es tanto carpintero, sino alguien que se dedicaba a la construcción, algo así como un maestro albañil que le hacía un poquito a la madera, un poquito al metal, un poquito esto o lo otro, y recordemos que en aquel entonces el emperador trataba de mejorar las ciudades, era el primer emperador, o tetrarca mejor dicho, que el emperador ponía y que era propiamente judío, por lo tanto trató de mejorar muchas ciudades, incluso de fundar nuevas ciudades cerca de donde vivían ellos, y por lo tanto pues es de suponer que José tenía mucho trabajo en ese entonces, que se llevaba a Jesús consigo para que le echara la mano, y que vivían pues no pobremente, tampoco como ricos, pero vivían bien, tenían sus comodidades. Si te fijas, la historia de María es como un péndulo, de repente momentos muy muy tristes, de repente momentos muy alegres. Pero bueno, continuando con la historia, no tenemos más noticia de María hasta pues la muerte de San José, que nos narra la sagrada tradición. Simplemente nos dice que siendo Jesús ya un adulto joven, acompaña a su madre María en el hecho de muerte de José. No sabemos exactamente de qué murió, posiblemente de alguna enfermedad, posiblemente de vejez. Recordemos que la distancia de edad entre José y María era muy grande, eh, pero sí sabemos que su esposa y su hijo lo acompañen en su lecho de muerte. De hecho, San José es considerado el patrono de la buena muerte por tener a Jesús y a María en sus últimos momentos. Recordemos que el estatus de una mujer y su bienestar económico en aquel entonces, en aquella cultura, pues era totalmente dependiente de los hombres o el hombre con el que ella viviera, sea un hijo, un hermano, su papá, su esposo. Entonces María pasa a depender completamente de Jesús, que seguramente Jesús continuó el trabajo de su padre, hasta que empezó su vida pública predicando. Y fíjate que hay algo bien curioso, Jesús, sabemos actualmente por la teología, no conocía completamente que él fuera el Hijo de Dios, no conocía que él fuera el Mesías, fue algo que él fue descubriendo. María sí lo sabía, o por lo menos lo intuía, precisamente porque ella tuvo la revelación del ángel. Por lo tanto, pues María va ayudando a Jesús en este ir descubriendo su identidad. Sin embargo, era para ella un sacrificio, porque al momento de Jesús ir a predicar a los pueblos, ir a sanar enfermos, ir a hablar de la palabra de su Padre Dios, pues dejaba a María a un lado, lo que implicaba dificultades económicas, sociales, era como una especie de abandono. Suena gacho, pero era un sacrificio que María tenía que hacer de su parte para que Jesús cumpliera su misión. De tal manera que incluso después de que Jesús va a conocer a su primo Juan el Bautista para que sea bautizado y el Padre le revela, este es mi Hijo amado, escúchenlo, de que Jesús va al desierto a ser tentado, a ir descubriendo un poco más su vocación, cuando Jesús regresa a su pueblo natal, lo primero que hacen es encontrarse él y María en una fiesta.
Fíjate, tan aparte era ya la vida de Jesús y de María, que cada quien llega por su propia cuenta a la fiesta, a las bodas de Caná, y cada quien se va por su propia cuenta. Y María, conocedora de la identidad de Jesús, de su identidad mesiánica, de Hijo de Dios, pues trata como de darle un empujón, de decirle, ole, ya te toca, haz lo tuyo. Jesús como que no quiere, cuando María le dice a los criados, hagan lo que Él les diga, y como empujando un poquito a Jesús de, vale, ya te toca, yo sé quién eres, te toca revelarte. Jesús todavía está un poquito dudoso, pero pues al final le hace caso a su madre, ¿no? María es la que motiva a Jesús a cumplir su misión. Es la que le da su primer empujón de decir, sobre, ya estás. De hecho, se nos dice que el milagro de la conversión del agua en vino, pues es el primer milagro de Jesús. Es su primer como evidencia ante todo el pueblo de quién es Él. Y es motivado por la misma María. ¿Te acuerdas que te dije en la clase pasada que Jesús hizo pasar por momentos duros y difíciles a María? Aquí te lo voy a explicar un poco más. Llegado a la edad adulta y cuando Jesús ya empieza a predicar, María se ve en situaciones difíciles. La primera, te digo, era pues que en la mentalidad judía pues debía depender de un hombre. Y aquí ya no tiene un hombre del cual depender. Entonces seguramente María pasó por dificultades económicas, sociales, culturales muy fuertes. Incluso la Biblia nos dice que muchas personas llegaban con María y decirle, ¿sabes qué? Tu hijo ya se deschavetó, ya se le botó un tornillo, ya está loco, está hablando de que su papá es Dios, de que él es el Mesías, de que esto y lo otro. Y pues ella así como que preocupada por su hijo. También ella sabe que su hijo corre peligro, que lo que está diciendo está molestando a las autoridades de ese entonces, ¿sí? Y como cualquier mamá preocupada, como cualquier mamá que ama a su hijo, va a Cafarnaúm y lo busca. Y dice la Biblia que no va sola, va con los primos de Jesús y con sus tíos, va pues acompañado de un buen grupo de la familia a ver qué onda, qué está pasando con Jesús. Y oh sorpresa, encuentran que Jesús está predicando dentro de una casa y que hay un montón de personas y que no dejan pasar a María. Y un discípulo de Jesús le dice, maestro, tu madre y tus hermanos, acuérdate que en la tradición judía hermanos, pues son todos los hijos y nietos de un mismo abuelo, ¿sí? Tu madre y tus hermanos te están buscando. Y contesta Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Yo imagino que en ese momento se le ha de haber roto el corazón a María. En un primer momento se ha de haber sentido muy triste, muy mal, como que Jesús los hizo menos, como que los hizo a un lado. Pero también creo que con el tiempo lo debió de haber entendido, decir, ok, sí, soy su mamá, no dejo de quererlo, pero ahorita su principal misión, su razón de ser, el motivo por el cual se encarnó en mí, es por los pobres, por los más necesitados, por los que necesitan escuchar una palabra de aliento y de esperanza de parte de Dios. No es mío, es mi Dios y más bien yo soy suya y yo debo de estar a su disposición. ¿Sí? Es un proceso un poquito doloroso, pero que tiene que ir pasando María de pasar a ser madre a ser discípula. Y aquí vamos viendo un cambio completo en María. En primer lugar, deja de aparecer tanto en la Biblia. Y en segundo lugar, sabemos que empieza a seguir a su hijo como una discípula más, sin ningún trato especial como cualquier otra discípula. De tal manera que cuando viene el momento de la verdad, cuando apresan a Jesús, cuando lo juzgan, cuando lo flagelan, cuando pasa todo eso, María está en Jerusalén. María lo acompaña y sufre en cada momento. Sufre cada latigazo, cada injuria, cada golpe también lo sufre ella. Y en la tradición nos habla de que cuando Jesús va camino al Calvario con la cruz, se encuentra con su madre. Imagínate qué momento tan más intenso. María ver a su hijo, el que tuvo en sus brazos, el que el arcángel le había dicho que iba a ser redentor,
el cual el profeta Simeón le había dicho que iba a ser alguien grande, importante. De repente verlo siendo torturado, golpeado, cargando con una cruz, que todos se burlaban de él. Qué dolor tan más profundo el de una madre que ve a su hijo así. Dice la tradición que llegó incluso como a querer llorar enfrente de él, a querer abrazarlo y que los soldados la apartan a un lado. Qué feo, ¿no? Y más feo aún, cuando Jesús ya llega al Calvario y lo clavan, le traspasan las extremidades con los clavos, la corona de espinas, toda la tortura, toda la burla que le hacían de su hijo, y de repente encontrarse cara a cara con ese hijo que está arriba en la cruz, y que todos los amigos de su hijo lo habían abandonado, pues era así como decir, bueno, nomás estoy yo, Juan y alguna que otra persona más. O sea, todos los que curó no están, a todos los que les predicó tampoco están, todos les sacatearon y nomás queda la madre y el discípulo. Y es aquí cuando Jesús, por un lado pensando en María de que no le faltara nada, y por otro lado también pensando en la iglesia, pensando en nosotros como creyentes, y en Juan, que nos representa a todos nosotros. Recordemos que Juan era un apóstol y por lo tanto uno de los primeros obispos, en esencia un representante de la iglesia universal. Pues dice, madre, he ahí a tu hijo, señalando a Juan, y te repito, en Juan, a toda la iglesia. Y voltea y le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Y con ello Jesús nos entrega a María como madre para siempre. Y vuelvo a insistir en esta idea. Ver a Jesús clavado y después muerto cuando se lo entregan en sus brazos es ver morir todo. Es ver que se cae toda su vida por completo, todas sus esperanzas, todos sus anhelos, todo lo que le había prometido Dios por medio del ángel, todo lo que había pasado en Belén, todo lo que había pasado en Jerusalén. Todo perdía sentido al encontrar en sus brazos el cadáver de su hijo. Sin embargo, María no pierde la esperanza. Y algunos evangelios nos narran que ella estaba dentro de las mujeres que fueron a visitar la tumba al tercer día. No esperaban encontrárselo resucitado, esperaban encontrar el cadáver. Sin embargo, pues todavía ese cariño, ese anhelo, esa nostalgia que quedaba del mensaje de Jesús, todavía había una pequeña llama viva ahí. Y es ahí cuando se encuentran con Cristo resucitado, que vuelve a renacer la esperanza en ellos, que vuelve a tener sentido todo lo que María había escuchado, todo lo que María había vivido volvía a tener un sentido. Y de aquí en adelante empieza una nueva etapa en la vida de María. Cuando Jesús asciende al cielo después de resucitar, María se vuelve una figura central en la iglesia. María se vuelve, junto con San Pedro y San Juan y el apóstol Santiago, una de las figuras más importantes de la iglesia. Sabemos que María se va con Juan a vivir. Juan muchas veces es perseguido, muchas veces lo intentan matar, y pues la verdad es el único apóstol que no muere mártir, pero sí lo destierran a una isla lejana llamada Patmos, y ahí pues se va con María. Juan funda como una iglesia local ahí, pues con sus propios discípulos, enseñando lo que él aprendió de Jesús. Es ahí donde se escribe el libro del Apocalipsis, es ahí donde se escribe el Evangelio de Juan, y pues es de suponer que un poquito el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis tiene un poquito de la espiritualidad de María. También es cierto que en el día de Pentecostés, María estaba dentro de los discípulos, dentro de los apóstoles, estaba en medio de ellos también rezando, y ella también recibe el Espíritu Santo. Y es aquí donde María toma su papel más importante eclesialmente hablando, porque todos los discípulos, todos los apóstoles, cualquiera que quisiera conocer más de Jesús, iba y consultaba con María. ¿Por qué? Porque los discípulos conocieron a un Jesús adulto, no a un Jesús joven, no a un Jesús niño,
Y es de hecho sabido que el mismo evangelista San Lucas emprende un viaje a Pasmos para encontrarse con María cara a cara y entrevistar a María y platicar con ella y escuchar de primera mano cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo fue la infancia de Jesús. Y es el evangelista Lucas quien más indaga y quien más profundiza en la infancia y el nacimiento de Jesús, porque tuvo de primera mano el testimonio de María. También Pedro de vez en cuando va a consultar a María, Juan seguido consulta a María, Santiago incluso va a consultar a María. Es una persona bastante importante, bastante central en la iglesia, ¿sí? Hay una película que te quiero recomendar, no es tarea, pero está muy, muy, muy recomendada que la veas. Se llama Llena de Gracia y narra estos últimos años de la vida de María y el papel que tiene ella. Resulta que en la iglesia primitiva había dos facciones, dos partes distintas de la iglesia. Unos que decían, sí, hay que ir a predicar a los paganos y los cristianos vamos a hacer nuestra propia religión, basados en lo que dijo Cristo, en el amor, en la misericordia. Nos vamos a hacer a un lado del legalismo de los judíos y vamos a aceptar a los paganos, a los no judíos. Los vamos a recibir como hermanos y no les vamos a imponer la ley judía que la cumplan a fuerzas. Y el otro sector decía, sí, pero acuérdate que Jesús era judío, y acuérdate que venimos de una tradición del Antiguo Testamento, no podemos separarnos de los judíos, tenemos que seguir siendo fieles a la religión judía, y tenemos que pedirle a los paganos que se conviertan al cristianismo que sigan la ley judía. Y había personas importantes que defendían una parte y personas importantes que defendían la otra parte. San Pablo defendía la parte de separarse de los judíos, mientras que Santiago, apóstol y obispo de Jerusalén, defendía la otra parte. Y aquí nos hace notar, por un lado, que Pedro, hacen una reunión en Jerusalén de todos los apóstoles que quedan vivos, de los más importantes discípulos, para tomar la decisión. Y Pedro, como el primer papa, se siente agobiado, sabe que tome la decisión que tome, se va a echar a muchas personas encima, que va a cambiar la historia del cristianismo y que tiene en sus hombros un peso muy importante y una decisión muy difícil. Y antes de llegar a Jerusalén, hace escala en Pasmos para encontrarse con María y pasar unos días con ella. Y María le recuerda su vida de discípulo, María le recuerda la doctrina de su hijo. María vuelve a... lo regresa a sus orígenes, a su raíz como discípulo de Cristo. Incluso en esa película pues se ve que Juan viene, regresa pues de uno también de sus viajes de predicar, se encuentra con María y María lo consuela porque recordemos que otro de los apóstoles, Santiago el Mayor, es hermano de Juan y lo habían matado recientemente. Entonces María le toca consolar a Juan por la muerte de su hermano mayor, le toca ir recibiendo a varios apóstoles y discípulos que van llegando, que van camino a Jerusalén y pasan primero con ella a consultarla, a platicar con ella, a rezar con ella, antes de ir a una reunión tan importante que iba a definir el rumbo de la cristiandad. Y nos presenta cómo al final, como lo dice la tradición, María no muere. Nos narra la tradición de que María es ascendida al cielo en cuerpo y alma. Que Jesús, de que su hijo, pues manda por ella a unos ángeles para que ella suba en cuerpo y espíritu y no tenga que experimentar la muerte. Y desde entonces, como te puedes dar cuenta, ya desde que estaba viva, pues ya intercedía por la iglesia y por todos, y con mayor razón ahora que está en el cielo. Y por eso la importancia tan fundamental de María, que es una madre y auxiliadora, incluso ya desde que estaba entre nosotros. Pues bueno chicos, la tarea sigue siendo la misma. Acuérdate que hay que entregarle el 25. Nos vemos chicos y que tengan feliz semana.